estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos a su canal católico, Mensajero de Garabandal. Hoy estamos en la sección de testimonios de fe, donde, como saben, pues bueno, compartimos historias que nos inspiran, que nos acercan más a Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial que, como ha tenido una vida tan ajetreada, con muchos sucesos de todo tipo, pues ha decidido escribir un libro, que ahora hablaremos de él, que se llama Una segunda oportunidad. Nuestro invitado, que no quiero revelarlo todavía el nombre, pues no ha tenido una, sino dos experiencias de curación milagrosa, aparte de otros sucesos que nos irá comentando, y donde, bueno, pues se ha sentido la mano de Dios obrando en su vida de una manera extraordinaria. Más allá, digamos, de hablar de sanaciones físicas, también su historia es un recordatorio de lo poderosa que es la fe, que nos transforma y cómo nos da nuevas oportunidades cuando más lo necesitamos. Él es el vivo ejemplo de que Dios actúa en cada uno de nosotros, incluso en los momentos que parecen más oscuros y más complicados. Vamos a hablar de vivencias, de milagros y cómo una vida puede cambiar para siempre. Pues hoy contamos ni más ni menos que con Sergio Rodríguez Cuadrado. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar ahí, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por haber querido, que ha sido, bueno, algo así rápido, improvisado, pero es como sale mejor siempre. Todo así improvisado, yo creo que es cuando uno menos lo prepara, es cuando sale todo muchísimo mejor, y si estaba de Dios, pues aquí estamos. Efectivamente, yo también pienso igual. Yo creo que la naturalidad es lo más importante también aquí. Bueno, he hecho una pequeña introducción sin querer despedazar nada, pero para empezar, pues cuéntanos un poquito de ti, cómo era tu vida antes de estos acontecimientos, qué pasó previo a todos ellos, porque hay anécdotas, como me has comentado, hasta en la despedida de soltero, accidentes que has tenido, de tráfico. Bueno, si quieres introducir por ahí qué es lo que nos vas a ir contando, pero bueno, una vida de película muy agitada, cuéntanos. Pues nada, a ver, yo la verdad es que siempre he pensado que mi vida es bastante normal y nací en una familia cristiana, mis padres católicos practicantes, también abuelos católicos, o sea, practicantes, siempre se ha vivido la fe dentro de mi familia. Soy el segundo de tres hermanos, tres chicos somos, y nada, colegios bien, normal, todo bien. Luego, a ver, económicamente en mi familia, pues gracias a Dios hemos tenido todo lo que necesitábamos y más. Y he estudiado en colegio privado, luego universidad privada, una universidad católica también. Y todo eso ha ido desarrollando de forma natural. O sea, la vida me era bastante fácil, no tenía grandes dificultades en mi vida, ni de salud, nunca he tenido ningún problema, hasta que empezaron luego los problemas, pero tampoco he tenido problemas, ni traumas, ni cosas raras, ¿no? Todo fácil y bien, hasta ya cuando empezaron a pasarme cosas, pues ya fue mi despedida soltero, que ahora os lo cuento. Bueno, mi vida ha sido tan fácil que hasta mi mujer me la presentaron, no tuve ni que buscarla, ¿no? Es una... Todo ha sido como, bueno, pues el Señor me la ha ido poniendo muy fácil en mi vida. Y nada, la primera cosa que me pasó, así como lo que estabas comentando, una cosa curiosa, que es en mi despedida de soltero, pues me hicieron una capea y me pusieron delante de la vaquilla antes de abrir los toriles y que saliese a la plaza. Entonces yo estaba ahí en medio, salió la vaquilla, hice un pase, bueno, pues todo parecía como muy bien, mis amigos gritando otra, y yo me vine arriba, me entregué a mi público, vino la vaquilla por segunda vez, una vaquilla que tenía unos cuernos así, o sea que no era una vaquillita, Sí. y me pegó una cornada aquí en la región carotidia derecha, Madre. que a punto de morirme, vamos. De hecho, cuando me levanté, un amigo mío me ayudó, estaba ya al quite, y me dijo, a ver, Sergio, tal, oye, te ha pisado la vaquilla, yo creo que te ha pisado. Giré así la cabeza y de repente hizo un chorro de sangre, así como un palmo de medio. Bueno, pues fue el primer susto, el primero de unos cuantos sustos, ¿no?, que he tenido. Y también accidentes de tráfico, según me comentas. Sí, bueno, eso luego ya ha sido estando casado. Ha sido después, ¿no? Eso ha sido después. Eso, pues tuve un siniestro total en una moto, porque un coche, yo iba por el carril tranquilamente bien, sin hacer locuras, que yo nunca había sido motorista, llevaba unos años con la moto y, bueno, se cruzó un coche y me llevó por delante.
Y nada, siniestro total, la moto destrozada y la moto destrozada, en 20 metros había trozos de moto por todos lados y yo solamente me hice un esguince de grado 1 en el tobillo, en un tobillo, ¿no? Pues nada, hay otro milagrillo, ¿no? Mi ángel de la guarda que está trabajando constantemente. Lo tienes. Y luego tuve otro siniestro total y bueno, yo estoy casado, tengo 5 hijos. Y estábamos una vez volviendo de Lerma a Madrid, que habíamos ido a los votos de una monja, sí, de las dominicas allí, a la vuelta, pues ya llegando a Madrid me quedé dormido en el coche con toda la familia dentro y bueno, pues a 120 por hora y nos dimos con el lateral, y bueno, con la mediana se arrancó una rueda, la otra se reventó, se cayó un cristal, el coche empezó a girar, no dio vueltas de campana, pero empezó a derrapar, así se cruzó los 3 carriles porque estábamos por el de la izquierda. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, todos salimos ilesos. Cuando paramos, yo lo primero que hice fue girarme y preguntar a los niños, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? A todos, ¿no? A mi mujer también. Estaban bien y ya mirar para ver si venía algún camión o algo, porque estábamos con el coche cruzado entre el primer carril y el arcén. Y nada, ya estaba la Guardia Civil ahí parada con las luces, o sea, que justo al estrellarnos, que iba a 20 metros detrás de nosotros y nada. El Guardia Civil me dijo, ¿qué te ha pasado? Digo, no, he tenido un microsueño. Y me dice, nosotros hemos visto todo tipo de accidentes en directo. Dice, pero vamos, lo tuyo es, dice, todo lo bueno que te puede pasar en un accidente de esta gravedad, te ha pasado todo lo bueno. Dice, es que no, ni te has estrellado con otro, ni has volcado, ni te ha chocado un camión, que por aquí pasan muchísimos camiones, ni nada. Y digo, pues sí, ¿verdad? Que así que nada. Mía. Sergio, eso es otro luego ejemplo. es lo que tú dices, tiene normalmente tenemos un ángel de la guarda, pero dicen que hay gente que tiene 2. Yo creo que tú tienes 3 o 4. Bueno, el padre de un amigo mío siempre me decía, dice, Sergio, tú tienes estresado a tu ángel de la guarda. Y digo, ¿verdad que sí? Digo, el hombre hace horas extras, el pobre. Con agujeta lo tiene. Sí, sí. Bueno, ya nos has hecho esa presentación. Bueno, ya sabemos, bueno, que después viviste una curación milagrosa. Cuéntanos, pues, qué enfermedad tenías, cómo fue ese proceso hasta que tú sentiste esa intervención divina, o cuéntanos, bajo tu punto de vista, qué sucedió ahí. Muy bien. Pues, a ver, yo llevaba casado año y medio. Habíamos tenido una hija unos meses antes y bueno, yo he tenido un linfoma no Hodgkin, angioimmunoblástico de células T. Es un tipo de linfoma bastante raro porque tiene poca casuística y luego, pues como tiene poca ocurrencia, pues es difícil de diagnosticar, está entre medias de linfomas, bueno, de varias enfermedades y es difícil de diagnosticar y luego el tratamiento, claro, no es claro, ¿no? Para este tipo de linfoma. Y tiene un porcentaje de mortalidad altísima, vamos, que se muere, pues no sé si la media de la esperanza de vida son 3 años de ese linfoma. Madre mía. ¿Y tú qué fue? ¿Notaste algo o fue de un día para otro? Pues unos meses antes, como medio año antes, yo empecé a notar una serie de síntomas que eran sarpullidos en las muñecas, en los tobillos, en las gomas de los pies, en la goma de la ropa interior, luego de cintura, en la cintura. Me empezaron a salir sarpullidos. Luego, más adelante, me salieron sarpullidos un día de repente en la espalda. Y luego ya empecé, eso, imagínate que fue como en abril, empecé así con ese tipo de síntomas hasta verano. En verano siguieron desapareciendo de vez en cuando. Y luego ya después del verano, en octubre o así, empecé con dolores nocturnos. Empezó a doler la tripa muchísimo de golpe por la noche y me despertaba del dolor unos retortijones. Al principio eran 5 o 10 minutos y eso luego fue incrementándose los dolores, tanto en intensidad como en duración del dolor, que llegaban a ser hasta 2, 3, 4 horas, ¿no? En algunos casos. Madre mía. Y entonces fuimos a urgencias un par de veces con el tema de los dolores, pues fui con mi mujer. Una vez me dijeron que sí eran unos gases, como un gas atravesado, ¿no? Sí, otra vez que sí eran entuertos, como los bebés, como los niños pequeños, ¿no? Sí. Y ya la tercera vez que fuimos, porque ya no podía más, pues ya me ingresaron. El día que fuimos habíamos bautizado ese día a mi hija, yo ese día me había levantado fatal, ya
con temblores en el cuerpo, en todo el cuerpo, durante todo el día, desde por la mañana, ¿no? Estaba ahí como temblando así, que no podía con mi alma. Pero como era el bautizo de mi hija, esa tarde dije, bueno, yo no voy al médico y luego si siguen los temblores, pues ya iré al médico, ¿no? Entonces, cuando volvimos por la noche, directamente, que volvimos en plan a las 11, 12 de la noche, directamente me fui al hospital y ya me hospitalizaron y me empezaron a hacer más pruebas y nada, y luego tardaron, como es difícil de diagnosticar, pues tardaron ahí casi una semana en diagnosticarme, en decirme que tenía un linfoma. Luego, bueno, es que todo fue muy complicado porque yo ingresé, empecé a los 2 días, dejé de comer, a los 4 dejé de beber agua porque me empecé a hinchar, la tripa se me hinchaba así como si fuese una embarazada, también las extremidades, pues caminaba ya poco. A todo esto en ese proceso, claro, me hicieron pruebas, iban descartando órganos y parecía que los órganos no tenían afectados, ¿no? Pero bueno, hubo un día, por ejemplo, así curioso, ¿no? Que mi mujer estábamos caminando por el pasillo en el control de enfermeras, vio el número de mi habitación con un post-it pegado que ponía linfoma entre interrogantes, ¿no? Bueno, pues la pobre ahí lo que ha sufrido, ¿no? Porque no me dijo nada para no asustar y tal. Y nada, y bueno, y luego, una vez que tuvieron claro que era un linfoma, me lo dijeron, pero no tenían el diagnóstico del tipo de linfoma, porque no se conseguía la biopsia, me cogían ganglios del cuello, no funcionaban, o sea, no estaban suficientemente infectados, los tenía todo en la tripa, en la zona retroperitoneal, que es ahí detrás del peritoneo, y nada, bueno, me tuvieron que hacer una laparoscopia, que es abrirte entero, sacarte todo, ¿no? Y ya visualizan, extraen ganglios infectados, volver a poner, coser. Sí, Ese fue el proceso. Estuve un mes hospitalizado ahí. ¡Qué barbaridad! Y bueno, las conclusiones son, pues, que no tenía... Pues la evolución, sí, te cuento la evolución así de ese proceso, porque en ese mes, bueno, pues fui empeorando, ingresé con un 5 de diciembre y me dieron el alta el día 31, ¿no? Pero fui cada día, era un empeoramiento mucho mayor que el día anterior. Entonces, pues dejé de comer, dejé de beber, ya llevaba tanto tiempo sin comer y beber que me tuvieron que poner nutrición parenteral, que ya con hidratación solo no era suficiente. Llegué a estar tan mal, llegué a estar tan mal que los médicos, bueno, ya descartaron la posibilidad de que sobreviviese. Sí. Me daban morfina, estaba con morfina hasta arriba. Ya no podía ni moverme, yo hubo un momento que no tenía ni fuerzas para moverme ni levantar una mano de la cama. Estaba ahí tumbado y bueno, con muchísimos dolores, la morfina casi, bueno, yo no me hacía nada. Yo sentía, digo, me duele todo tanto que no me hace ningún tipo de efecto. Sí. Llegué a estar ahí tumbado, bueno, pues en la cama, bueno, se me encharcaron también los pulmones, también, o sea, me tuvieron que drenar ambos pulmones. Hubo un momento, recuerdo que estaba en la habitación tumbado y tenía 2 vías en cada brazo y un pulmón también con drenaje, con otro tubo para sacar. Y yo tenía un crucifijo ahí en la habitación y decía, digo, mira Jesucristo, solo me faltan los pies y la cabeza, digo, no, digo, para estar así como tú, digo, bueno. Claro. Y la verdad es que fue un tiempo, pues, físicamente muy duro porque, lo que digo, ¿no? Muchísimos dolores, mi mujer no me podía ni tocar, Claro. me decía, ¿te puedo dar la mano? Y digo, no, que me duele muchísimo. Y no intentaba no hablar porque me dolía el sonido de una mosca volando, ¿no? Sí. Y entonces eso fue así, empeorando muchísimo, hasta que llegó el 22 de diciembre, que yo ya llevaba días sin moverme de la cama, sin poder, pero que no podía ni levantar la mano. A mí me venían los auxiliares, me cogían la muñeca, me movían, me lavaban, me giraban, todo en la cama, no podía hacer nada. Me dieron una quimio genérica porque consiguieron los ganglios infectados y dije, bueno, vamos a dar una quimio antes de que empeores todavía más, ¿no? A ver si con esto conseguimos paralizar. Bueno, se disparó todo todavía más, Claro. con lo cual salió ahí como peor, parecía todo fatal, ¿no? Mi madre ya llegó el día 22 de diciembre y le fue al médico y le dijo, oye, ¿qué posibilidades tiene? Porque no sé, está fatal, o sea, parece que ya está cadáver. Sí. Y el médico dijo, ay, ¿no se lo hemos dicho? Pues
despídanse hoy, ahora, porque en unas horas se muere. Dice, de esta noche no pasa y se muere, ¿no? Y lo dijo así, como el que, no se Se lo lo hemos dijo dicho, que así, se está muriendo. Pero bueno, que qué se está muriendo, barbaridad. que se va a morir en unas horas, se muere de esta noche no pasa, dice, está fatal, y ya tiene todo disparado, está muy mal, no... Qué barbaridad. Un médico experimentado, no era un jovencito recién salido de la Sí, sí, carrera. sí. Y bueno, en ese tiempo nosotros, claro, teníamos una hija de 2 meses, la que habíamos bautizado, y mi mujer, la pobre, pues estaba yendo y viniendo porque dejaba a la niña con sus hermanas o con sus padres, iba a atender a la niña, volvía al hospital, todo el rato trayectos que a lo mejor, bueno, pues que aquí desde mi casa hasta allí, pues eran más o menos 15 kilómetros o así, o 20, ¿no? Que no son trayectos cortos, Y que la pobre yendo y estaría viniendo, con el cuerpo como para agotada. conducir, claro. Claro. Y fue así, y entonces el día 22, claro, evidentemente, no, el día 22 no me morí, el 23 tampoco, llega el día 24, mi mujer está en la habitación conmigo por la mañana, va por la mañana al hospital, está conmigo, tal, y yo ahí, pues imagínate, tumbado, sin moverme, blanco, amarillo ya, color cadáver, ¿no? Hacía ya varios días. Y dice, bueno, me voy a ir a casa de mis padres a comer con mis padres, que hoy es Nochebuena, dice, para estar con la niña también, y luego por la tarde de noche ya vengo para estar contigo y pasar la Nochebuena contigo. Y entonces, cuando volvió a casa, cuando volvió al hospital, de repente entra y me ve sentado en la cama, hablando por el teléfono, como si nada hubiese pasado, ¿no? Y mi ¿Qué mujer me entra, dices? pero, hola, y yo, hola María, ¿qué tal? Pasa, tal. Como si nada hubiese pasado, ¿no? Y mi mujer empezó, y me miraba a mis padres, pero, ¿lo estáis viendo? Pero esto no es normal y tal. Entonces, bueno, pues ahí yo digo que el día 24 de diciembre, en Nochebuena, Dios me curó del primer cáncer. Qué barbaridad. Y sí, porque luego, además, después de eso, eh, no me volvieron a dar quimio, justo después de eso, hasta después de darme el alta. Me hicieron un TAC, un escáner antes de irme, antes de darme el alta, y en el escáner se comprobó que había desaparecido el linfoma espontáneamente. Lo cual eso es imposible médicamente, me imagino. Pues bueno, o sea, los médicos, mira, mi médico que me trató en aquel entonces, esto pasó hace ya 20 años, que me trató en aquel entonces, somos ya amigos, ¿no? Después de tantos años, quedamos a tomar cervezas y todo. Él dice que todavía sigue buscando una explicación a mi caso. Claro, no sé, es Porque que bueno, él es ateo, agnóstico, ahí está, entre medias, y dice que sí, que es un caso, bueno, pues espectacular. es que hacía un rato había dicho a la familia, despídanse que le queda nada, y luego de repente ha desaparecido todo, hombre, pues desde luego, si médicamente no es explicable, ya hay que ir a lo sobrenatural. Pero ahí, ¿qué es lo que pasó, Sergio? ¿Qué ocurrió? Porque tú rezaste especialmente, alguien rezó por Pues, ti, o pues fue... mira, durante ese periodo de tiempo, la verdad es que, o sea, fue un tiempo espiritualmente fuerte, ¿no? Porque es un combate el estar así en una situación extrema que, vamos, a mí no me dijeron, te vas a morir hoy. No, no me lo dijeron así, pero vamos, yo le decía a mi mujer, digo, yo me muero, o sea, yo de esta no salgo, yo Claro. estoy fatal, ¿no? O sea, yo tenía en mi cabeza que me podía morir con muchas probabilidades. Y en ese tiempo, me lo pasaba mucho tiempo rezando, me pasaba mucho tiempo ofreciéndolo también, o sea, aprendía el ofrecer el sufrimiento, ¿no? Por otras Fundamental. personas, por otras situaciones, por las almas del purgatorio, Sí. Entonces, sí que lo ofrecí, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, lo ofrecí por 2 casos, 2 situaciones muy concretas, que el Señor pues tuvo a bien atenderlas, ¿no? Y hacer ahí, yo creo que hizo ahí unos milagros, ¿no? Importantes también. Y porque era una cosa de corazón y de, bueno, y de disposición de bienes, ¿no? De bien, y entonces O sea que las dos personas por pues las que lo tú rezaba. ofreciste tu dolor, también surgió algo, también ocurrió algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, ahí Dios las atendió fuerte. Hombre, es que tu sufrimiento era muy grande. Era grande, sí.
Y nada, y luego yo rezaba, pues estaba allí, rezábamos el rosario cuando podía, y, y nada, y yo luego mucha oración interior de decirle, jo, Señor, digo, estoy hecho polvo, o sea, no puedo con mi alma, Claro. estoy fatal, digo, bueno, haz con esto lo que buenamente puedas. La verdad es que yo siempre estuve muy sostenido por la oración de mucha gente, de mi parroquia, de mi comunidad, de la gente que me conoce, me sostuvieron ahí con la oración, eso desde luego, porque nunca tuve, ya no es solo dudas, ¿no? No tenía dudas de Dios, sino que nunca renegué de Dios, nunca me enfadé con Dios oye, que hay ¿Por qué a gente mí, que, no? Mm. ¿por qué a mí me toca esto? Hombre, eso te lo preguntas y dices, joder, si yo tenía Sí, una vida fantástica, pero que no se le echaba en cara. sí. Entonces estaba muy tranquilo con eso y, y nada, la verdad es que en ese sentido, pues bueno, pues bien, bien, bien. Sí, que siempre es lo sencillo, porque a mí, que tengo una mujer, que tengo mis niños pequeños, que tengo mucho que hacer, que tengo mucho que... sí, pero claro, cuando tú Sí, lo ofreces y encima se lo ofreces pidiendo por otras personas, sí. pues evidentemente pues se ve que tocaría el corazoncito del Señor y dijo, bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad, que es A una como se segunda llama tu oportunidad libro. a este pobre hombre, a ver qué Que a lo conseguimos mejor, de él. Pero voy a decir una cosa, para mi mujer, fíjate, que el mayor milagro no fue que me curase, sino que yo decidiese cambiar de trabajo después de eso. Porque yo venía trabajando en una auditora, consultora muy buena, de mucho prestigio, trabajando muchísimo. Llevaba ahí 6 años trabajando a destajo, el último año de casados estando allí, ¿no? Justo antes de esto. Estuve trabajando todos los días del año, excepto en verano y en Navidad. Todos los demás días trabajé todos los fines de semana, bueno, una barbaridad, ¿no? Y mi mujer me venía diciendo, esto no puede seguir así, esto claro, no es un matrimonio, esto no podemos estar ahí que estés trabajando tanto. Bueno, al final era también un poco el ritmo en el que estaba metido. No claro, es que claro. yo quisiese todo eso, pero sí es cierto que yo ahí tenía puesto como mi corazón en el éxito profesional, en Sí. el proyectarme en el trabajo, en el ganar dinero y todo eso. Y es cierto que vamos, el mayor milagro fue que Dios ahí se valiese de la enfermedad para tocarme el corazón y decir, oye, que esto no es lo más importante, ¿no? Claro, Lo claro. más importante es Dios, es tu familia, son tus hijos. Bueno, en ese momento teníamos uno, pero que eso es lo importante, ¿no? Y después bueno, cuando me dieron el alta, el 31 de diciembre, yo luego me puse a estudiar una oposición para entrar en un organismo público y luego me siguieron dando quimios, aunque la enfermedad había desaparecido, los médicos, claro, se estaban tan sorprendidos de la Claro. situación que dicen, esto es desconcertante, ¿no? No sabemos qué ha pasado. Y bueno, tenemos el protocolo establecido de darte 7 ciclos de quimio, te los vamos a dar igualmente porque esto como el antibiótico, ¿no? Aunque Sí, hayan sí, sí. A desaparecido los mitad de síntomas, vamos camino a no. darlos. Y siguieron dándomelos. Y entonces yo, durante ese proceso, estaba de baja, bueno, pues aproveché. Estudiaba lo que podía, porque no podía estudiar, la quimio me Claro. dejaba hecho polvo. Venía mi mujer después de trabajar, que ya estaba trabajando, y se ponía, ¿has estudiado? Digo, no he estudiado. Dice, venga, siéntate aquí. Se ponía a estudiar conmigo, la pobre. Y bueno, pues en esas circunstancias que ya estaba curado, pero con las secuelas y con los síntomas de la quimio, ¿no? Tenía las manos dormidas, no podía agarrotadas, no podía coger el boli así de forma normal, sino que tenía que cogerlo así para escribir. Bueno, pues en esas circunstancias que también el cerebro se te queda como aplastado, Sí. vas muy lento en todo, pues bueno, el señor me regaló ahí aprobar unas oposiciones y nada, muy bien. Y es donde sigo trabajando, que es en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ajá. Así que, y nada, muy bien. Y ese fue, pues para mi mujer, el hecho de que me cambiase de trabajo, perdiendo además más de un 30% del sueldo, eh, esa proyección profesional que tenía y todo, pues para ella dice, ese ha sido el verdadero milagro, no solamente el que te cures, ¿no? El que te cures sí, pero lo otro es más milagro todavía. Sí, sí. Muchas veces no hay como un contratiempo en la vida para darse cuenta realmente de lo que estamos haciendo, de lo que de verdad tiene valor
y de a lo que nosotros le habíamos dado valor. Y Eso es. bueno, no es que nadie quiera ni necesite una enfermedad, pero muchas veces la vida te da avisos que tú no escuchas porque tú sigues con tu ritmo, incluso el propio cuerpo, cuando tú le estás dando algo que no le conviene y él te va mandando avisos por un dolor de cabeza, pues ahora esto, lo otro, y tú no lo escuchas, te manda taxativamente una enfermedad para que escuches. Pues más o menos lo que le pasó a tu vida, para que tuvieras un cambio. Y bueno, y no fue solo suficiente eso, sino que la vida te mandó otra segunda prueba, ¿no? Otra segunda prueba, sí, sí. Hombre, yo la verdad es que, digo, lo afortunado que soy, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy querido por Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que en esa, lo que dices, ¿no? Esa prueba de los avisos que te da el cuerpo y Sí, demás, mucha gente se queda en ese aviso. O sí. sea, no tiene una segunda oportunidad como he tenido Exacto. yo. Y bueno, la verdad es que sí he tenido una segunda oportunidad y más de una segunda. Pues años después, yo luego me dieron las quimios, volví a trabajar, bueno, me saqué la posición, volví a trabajar, todo fenomenal, como si no hubiese pasado nada. Y 13 años después, en una revisión anual que tenía con el oncólogo, pues me sale un bulto en la ingle, otras navidades, lo mío son las Las navidades, navidades. y, y ahí cuando vio el oncólogo el bulto en la ingle, era un ganglio que estaba inflamado, me hospitalizó directamente, me dijo, no vamos a esperar porque tu linfoma es muy agresivo, Claro. tiene la mortalidad que tiene, llevas 13 años fenomenal, también te has salido de estadísticas en este sentido, vamos a hacerte todas las pruebas rápidamente para diagnosticar y ver si es que ha aparecido o no. Y nada, efectivamente volvió a aparecer. O sea, que era el mismo que había estado latente, oculto y de repente ha aparecido de nuevo. Pues eso parece, eso así tal cual no me lo han dicho, pero sí, volvió a aparecer otra vez el mismo linfoma y, Con la misma nada, otra vez. agresividad y con la misma... Sí, también pues como es muy agresivo, nada, la verdad es que aquí en el primer síntoma ya me empezaron a dar Sí, la quimio, pero bueno, como habían pasado 13 años, había evolucionado mucho la quimio, ¿no? O sea, a mí me dieron quimios, ciclos en el primer linfoma me refiero, quimio cada 15 días más o menos, o 3 semanas era, y ahí luego ya me dieron, y eran 7 ciclos, 8 ciclos, y esta segunda vez me dieron 3 ciclos en los que cada ciclo de quimio era estar hospitalizado 6 días con 5 días, 24 horas enchufado a la quimio constantemente, ¿no? Que, pues unos efectos secundarios brutales. En el primer ciclo de quimio ya se me cayó el pelo, bueno, pues ya empecé a notar un montón de síntomas. Y sí, y el linfoma como es muy agresivo, y luego también mi caso es que todo en mí ha sido como muy extraño, porque el origen del linfoma dijeron que había sido por el virus de la mononucleosis, que también fue una cosa muy rara, que luego, como era muy extraño, se lo mandaron al CNIU, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, eh, y le salió el mismo resultado, confirmaron el diagnóstico, confirmaron el origen y todo, y nada. Y luego, mira, otra cosa que me pasó para que veas la gravedad de este linfoma, es que cuando me diagnosticaron el segundo linfoma, 13 años después, mi oncólogo cogió la muestra, como la tenía en la ingle ya inflamada, eso fue fácil, no hubo que hacer operaciones ni nada, sí. me hicieron una biopsia y se la mandaron al patólogo con el historial mío de los años previos, de los 13 años anteriores. Y el patólogo, cuando lo vio todo, lo analizó, le dijo, oye, ¿que para qué me mandas una muestra de un cadáver? Y le dijo, ¿cómo que de un cadáver? Dice, no, que esto es un paciente mío. Dice, no, eso es imposible. Dice, una persona que ha tenido esto y que mandas dice, este tío está muerto. Dice, que es mi paciente y está ahí arriba en la habitación, si quieres te lo presento, ¿no? No me O sea digas qué que, barbaridad. sí. Impresionante. Es bastante impresionante, la verdad que sí. Y nada, y ahí me dieron las quimios, los ciclos de quimio. En el tercer ciclo de quimio, después de eso, desapareció el linfoma, como que se redujeron todos los ganglios inflamados e infectados, se redujeron todos de tamaño, menos uno que quedó aquí en el cuello, y el médico dijo, no pasa nada, no te preocupes, te hacemos un autotrasplante de médula ósea, y luego te damos en radio en el punto de ese ganglio, nos lo cargamos y ya está, y te quedas bien. Y yo, pues nada, fenomenal, suena facilísimo. O sea, esta vez va a ser un paseo, ¿no? Casi. No.
con los efectos secundarios, Sí. la quimio y todo, ¿no? Pero que Sí, dices, sí. bueno, pues va a ser más breve, todo más rápido y más fácil. Y me sometí al autotrasplante de médula y ahí todo lo que podía salir mal, pues empezó a salir mal. Desde el momento en el que la habitación, que tiene un sistema de ventilación especial para que no entren virus y demás, se estropeó. Tuve una reacción alérgica a un antibiótico que te dan, que es fundamental para el trasplante. Tuve una reacción alérgica y porque estaba mi mujer ahí otra vez a mi lado, como un ángel, me llega y me dice, Sergio, te noto un poco rojo y ¿estás bien? Y yo, sí, no, estoy bien, estoy bien. Me toca y me dice, me toca así y dice, estás caliente, ¿eh? Tú. Hirviendo, claro. Y yo, pues estoy bien, estoy bien. Bueno, pues 2 minutos después me estaba asfixiando, o sea, se me Claro, había cerrado la garganta, claro. así que no podía respirar. Bueno, los médicos, las enfermeras corriendo por los pasillos, unos nervios, yo, una angustia. Ese momento sí que fue muy, muy angustioso porque morir asfixiado es tremendo. Qué Y desagradable. yo llevaba ya un par de minutos asfixiado, o sea, que no podía respirar. Bueno, un par o más, no sé, yo ya. Y nada, bueno, me pusieron una medicación en el momento, reaccioné bien y todo, pero bueno. Y luego ya, después del autotrasplante, el autotrasplante no funcionó bien, las células madre que te injertan pues no engancharon, la médula no funcionaba, no creció, no se desarrolló la médula, no tenía defensas, no producía glóbulos rojos, no producía plaquetas, no producía glóbulos blancos. Madre mía. Me tenían que hacer transfusiones de sangre, 2 transfusiones de sangre semanales. Cada transfusión eran 2 bolsas, o sea, y consumía, de una vez para otra, consumía toda la sangre, que me quedaba con los glóbulos rojos en mínimos, hasta el punto que hubo una vez que fui que a la vuelta del hospital, me llaman y me dicen, porque me hacían unos análisis y luego me hacían las transfusiones. Y hubo un día que me hice los análisis y me iban a hacer la transfusión al día siguiente. Y me dijeron, Sergio, me llaman por teléfono, Sergio, ¿cómo estás? Y digo, bien. Y dice, ¿no te has desmayado? Digo, no. Y dice, es que tienes la hemoglobina en 6,7 o algo así, o en 6. No, 5,9. Y digo, ay, ya decía yo que me notaba cansado al volver. Madre mía. Y digo, bueno, había vuelto conduciendo, bueno, una locura, ¿no? Madre mía. Pero yo no era En- consciente, o sea, yo estaba Y, cansado, pero no claro. muy. ¿Y qué es Pero hay lo que gente que se les. qué es lo que sucedió entonces? ¿Eso fue a mejor? ¿Fue a peor? ¿En qué situación nos encontramos? Para que hablemos de milagro, ¿qué sucedió? Pues ahí, entonces, ¿qué ocurre? Que me hice, después del autotrasplante, yo estaba con transfusiones de sangre y de plaquetas, 2 transfusiones de cada a la semana, en una situación que eso es soporte vital, Sí. eso es mantenerte con vida, ¿no? No podía casi ni caminar porque no tenía fuerzas. Y en la revisión que te hacen que me hicieron a los 100 días del autotrasplante, me dijo el médico que había vuelto a aparecer el linfoma, todavía más agresivo, que lo tenía, bueno, pues que estaba como muy expandido, porque antes estaba siempre más concentrado en la parte abdominal Ah, mira. y esta vez como que estaba más extendido y que era lo peor que podía pasar, porque ya no había quimioterapia que me pudiesen administrar, era quimioresistente y Madre. no existía medicación para mí. Y me dijeron que nada, bueno, me dijo el médico, mira, como si te damos matarratas. Eso me lo dijo uno de los hematólogos del hospital Sí, donde estuve. Me lo dijo así, fue tremendo, porque fue como tratarme como si fuese, no sé, sí. basura casi, ¿no? Sí, sí, qué Muy, poca muy, humanidad. muy poco humano, la verdad. Y luego el jefe de pues me llegó a decir, me dijo, mira, tienes que buscar tú, me dejaron a mí solo, dice, búscate un ensayo clínico que a lo mejor pueda servirte y ya veremos a ver si te sirve o no, ¿no? Y date prisa, porque tienes poco tiempo. Yo, que tengo poco tiempo, ¿esto qué significa de poco tiempo? Dice, bueno, pues que te quedan 6 meses de vida máximo. Dice, eso era en verano, y me dice, en 6 meses te mueres. O sea, seguro. Y dice, y no hay medicación específica para ti. Sí, O que sea, no hay nada. búscate a ver si hay algo, que encuentras algo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ese momento, te puedes imaginar, ¿no? Estaba con mi mujer en la consulta. Qué- Pues te quedas helado, yo me quedé petrificado, ¿no? En ese momento dije, vale, muchas gracias, nos vamos.
Y bueno, pues esto lo cuento siempre, ¿no? Es un momento tan duro y tan intenso que anduvimos unos metros, mi mujer y yo, al salir de la consulta, nos abrazamos, lloramos, le dije que la quería mucho. Bueno, pues durísimo. Ahí, por ejemplo, hay una cosa que es importante que voy a contar espiritualmente en este proceso, y es que cuando me diagnosticaron el linfoma por segunda vez, a mí me entró miedo de dos cosas tenía miedo. La primera era el dolor físico, porque había pasado tantos dolores con el primero que digo, no quiero volver a pasar por esos dolores físicos. Y el otro miedo era un miedo espiritual de decir, joder, no quiero renegar de Dios, que venga el demonio y en el último momento te robe, ¿no? Te lleve. Y, pero no porque Dios no sea misericordioso, sino por miedo de mí, de mi debilidad, ¿no? Y todo. Sí, claro. Y de renegar de Dios. No quería, tenía ese miedo, ¿no? Y en el momento que me diagnosticaron, pues fui a un sacerdote a decirle, mira, yo necesito de parte de Dios que me diga un sacerdote que Dios me quiere. Eso, y fui exclusivamente a la parroquia a decírselo, ¿no? Al cura. Y bueno, la verdad es que en ese momento no me podía contener, se me empezaron a caer lágrimas y me decía, ¿pero qué te pasa? Y digo, tú dímelo. Digo, es que me han vuelto a diagnosticar el mismo linfoma. Yo llevo 13 años de regalo. Digo, sé que la gente se muere de este linfoma. Digo, dímelo, por favor, no quiero renegar de Dios, quiero notar el amor de Dios, ¿no? Y luego cuando me dijeron lo de los 6 meses, vuelvo otra vez a la escena de los 6 meses, ahí me abrazaba con mi mujer, pues ahí, por ejemplo, pues también tuve la necesidad, ¿no? de que a través de un sacerdote me llegase una palabra de amor y de esperanza de parte de Dios. Y ahí volvimos pues estando en el hospital, porque me tenía que hacer una transfusión en ese momento, llamamos a un sacerdote amigo nuestro, bueno, pues que nos estuvo consolando y dando una palabra, ¿no? De parte de Dios en ese momento. O en la vez anterior o en esta, ¿en algún momento te dieron la unción de enfermos? Sí, varias veces. De hecho, o sea, en la primera vez cuando me hicieron la laparotomía, que es lo de que te abriesen así entero, que luego te pasas un día y medio en la UCI, ahí vino el sacerdote, el capellán. Yo siempre he estado muy asistido, muy atendido por sacerdotes, no por uno, sino por un montón de sacerdotes, la verdad, que me llevaban la comunión, que rezaban conmigo, me confesaban. Pues ahí me administraron la unción de enfermos justo antes de esa operación, que yo en ese momento sí que pensaba que, digo, aquí me muero, digo, esta operación no es ninguna tontería, que te abran entero, te saquen todo. Bueno, claro. Yo ahí sí que pasé, o sea, pensaba que me moría. Y luego, en las siguientes, pues una vez que me diagnosticaron, me dieron la unción de enfermos y en algún otro momento concreto también me la administraron. Es que la unción de enfermos no solo tiene un gran poder de sanación espiritual, sino que también lo tiene físico. Es que se han dado muchísimos casos que después de una unción de enfermos, esa persona se ha curado. En casos como el tuyo, que eran totalmente inaceptables para la ciencia, y se han producido. Y es el poder tan grande que tiene la unción de enfermos. Por eso te preguntaba, digo, a ver si de alguna manera había alguna relación. Claro. Pues no te sé decir la verdad, porque no fue la unción de enfermos dármela y en el momento siguiente desaparecer el linfoma, ¿vale? Pero si quieres, continúo con la Sí, por dónde iba con el segundo linfoma. Entonces ahí me dicen que me quedan 6 meses y a las semanas de esto, bueno, yo consigo trasladarme a otro hospital a ver si había un ensayo clínico, podía haber uno que a lo mejor me servía, no sabíamos, bueno. Estábamos pendientes de ingresar en ese ensayo clínico, pero para poder ingresar tenía que tener más hemoglobina, más plaquetas, más linfocitos, porque si no, si te sometes a un ensayo experimental sin fortaleza, te mueres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí en ese momento, un amigo me llama y me dice, oye, Sergio, que nos vamos a ir con el sacerdote al que llamé justo después de que me dijesen lo de los 6 meses, que nos vamos a ir con a Lourdes. Y yo, bueno, pues que si te vienes, María y tú y tal. Y yo, pero es que yo con mis hijos no me voy a separar. Bueno, vamos con mis hijos.
Era un viaje de gente adulta, sin hijos, bueno, digan, que se vengan, venidos, ¿qué tal? Bueno, vamos allí, oye, pero yo no puedo andar, o sea, el hotel está a 1 kilómetro del santuario, digo, yo tengo que parar varias veces porque me asfixio, o sea, no puedo andar, no te preocupes, tú vente y ya nos adaptamos vale, fenomenal. Entonces, y yendo para allá, me decía el sacerdote, este amigo nuestro, decía, ay, Sergio, dice, que está la Virgen de Lourdes esperándote con su ensayo experimental allí. Dice, déjate de ensayo. Está el ensayo, lo tiene la Virgen allí. Y yo, ya, vale, lo que tú quieras, digo, pero yo me voy a morir. Digo, a mí me han dicho 6 meses, este linfoma todo el mundo se muere, yo ya he recibido un milagro. Claro. Digo, no. Y fui a Lourdes con la intención de rezar ahí a la Virgen diciendo, oye, mira, me voy a morir, ya esta vez sí que toca, ayúdame a morir santamente, ¿no? Pues con los sacramentos, de cara a Dios, ofreciéndolo todo, ¿no? Y una vez que llegué allí dije, bueno, a ver, vamos a ver. Yo siempre tenía así como una relación con Dios y con la Virgen muy cercana, muy natural, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver, si eres mi madre, yo te voy a pedir lo que yo quiera. O sea, luego tú me darás lo que tú quieras. Digo, pero yo te digo, a ver, y yo quiero vivir, que tengo 5 hijos, porque en aquel momento ya tenía 5 hijos. Digo, pues yo quiero vivir. Digo, a ver, que me ayudes a morir santamente, pero que si hay un milagro ahí que no tiene a quién dárselo, pues que estoy yo el primero de la lista, me lo das a mí y ya está, no hay más que hablar, y digo, que yo quiero vivir, o sea que, y nada. Y entonces fui con esa intención así, sencilla, sin más. Pero bueno, aceptando, yo iba en el fondo aceptando que me moría, o sea que no era... Que no era viable, que no iba, que también cuánta gente bueno, yo no conozco a nadie, ¿no?, que haya recibido así un milagro y 2 seguidos tampoco, porque cuando volvimos de Lourdes, estuvimos allí 3 días, cuando volvimos de Lourdes, bueno, paramos porque mi familia somos devotos también de la Virgen del Pilar, paramos en Zaragoza, rezamos allá en la Virgen del Pilar, pero no por curarme, ¿no?, sí, en la Pilarica, y volvimos a casa, y a la vuelta yo me puse malo y entonces empecé a sudar, Bueno, pues justo después de esto tenía las pruebas para ver si entraba en el ensayo clínico, me hicieron las pruebas y a la semana me viene el médico con los resultados y me dice, lo primero que me dijo fue, Sergio, no entras en el ensayo clínico. Y yo, ¿cómo? Y dice, no tienes hemoglobina, no tienes plaquetas, no tienes nada. Dice, no, tu médula no funciona nada, o sea, no puedes someterte a un ensayo clínico. Y claro, en ese momento es como, o sea, la última esperanza de curarme. Pero bueno, error mío, ¿no? Error mío pensar que será la última, ¿no? Siempre que la última palabra la tiene Dios. Y acto seguido, o sea, pero él hizo una pausa, el médico, que en ese momento, claro, es como que se te viene todo encima y dices, madre mía, digo, ahora, ¿qué hago yo, no? Porque la situación era 5 hijos, dejar a una mujer viuda con 5 hijos. Y en ese momento dice el médico, pero es que tampoco tienes volumen de enfermedad. Y digo, ¿cómo? Y dice, no, que no hay volumen de enfermedad suficiente porque en los ensayos clínicos tienen que ver que hay enfermedad suficiente para analizar cómo evoluciona si está afectado o no por el ensayo. Dice, no tienes volumen de enfermedad. Y entonces empezaba, pero bueno, ya tienes que tener en cuenta que tu linfoma es muy agresivo, que puede aparecer en cualquier momento y en una semana te puedes morir, que no sé qué. Y yo decía, no me lo puedo creer, digo, ¿qué está diciendo este hombre? No, ahora ya sí que no entendemos nada. Claro, no cuadra. Y mi mujer ahí hubo un momento que ya le interrumpió y dice, pero, ¿esto qué es? A ver, explícalo, porque no entendemos. ¿Qué significa? Dice, mira, virgencita, que me quede como estoy. Dice, al final nos terminó, bueno, tardó una semana el médico en asimilarlo, porque no lo asimilaba. Tardó una semana en asimilarlo y explicárnoslo bien, que esto era lo óptimo que buscábamos con el ensayo clínico. Y que entonces, después de eso, lo que tenía que hacer era someterme a un trasplante de médula de un donante para que tener una médula que funcionase y que así no me volviese a aparecer, reducir mucho las probabilidades de aparición de otra vez el linfoma. O sea, que viniste de Lourdes ya con el ensayo clínico hecho, como decía el sacerdote, que ella te tenía preparado el ensayo clínico. Correcto. Madre del amor hermoso. Sí. Esa es otra oportunidad más, otra segunda oportunidad. Y de ahí ya te salió la inquietud de escribir un libro que se llama Una segunda oportunidad. Pues no me salió la inquietud, no tuve nunca ninguna gana de hacerlo. Esto Entonces, fue ¿cómo surgió?
Pues lo que pasó fue que una monja amiga nuestra, porque, bueno, nosotros, pues mucha gente ha estado rezando por mí, desde luego, o sea, hasta coreanas han rezado por mí, monjas coreanas. Bueno, pues una monja que estaba rezando por mí me dijo, Sergio, yo lo tengo muy rezado en el convento, bueno, que rezaba mucho por mí y que ella lo tenía muy claro. Dice, tú tienes que escribir tu testimonio, dice, pero no en una carta, sino en un libro, porque lo tengo rezado, lo tengo claro, que va a hacer mucho bien y tiene que tener máxima difusión. Y tienes que escribir un libro y contar todo. Y digo, pero hermana, digo, que yo no soy escritor, digo, que yo me dedico al mundo más financiero que de las letras. No, 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 tienes que escribir un libro. Y yo, bueno, pues nada. Y ahí como que lo vi que venía de Dios y digo, bueno, pues me resistí, voy a decir, yo como me resistí año y medio a empezar a escribir el libro. Porque la monja me dijo, escríbelo. Y yo, no, no, que no lo voy a escribir, que es que yo no soy escritor. Que sí que lo escribas, que tienes que escribirlo, que esto va a hacer mucho bien. Digo, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y dijo, pues voy a rezar para que lo escribas. Y yo, no hagas eso, que si no lo termino escribiendo. Y al año y medio después de resistirme a escribirlo, le llamo y digo, hermana, ya puede rezar, que ahora empieza a escribir el libro, rece de verdad, ahora que tiene que ayudar aquí para que salga el libro. Entonces, nada, pues luego escribí el libro la verdad es que la redacción del libro me salió del tirón, o sea, digo, yo cada vez que me ponía a escribir rezaba porque decía, mira, Dios mío, yo no lo quiero escribir, o sea, yo no tengo intención de... Pero si tú quieres, ya puedes guiar la pluma. Entonces, bueno, pues salió todo muy bien, hasta el tema de la publicación del libro salió fenomenal, porque lo ha publicado Ediciones Palabra, que es una muy buena editorial. Me la ha prologado Alfonso López Quintás, que es un gran filósofo, bueno, una eminencia, y Munilla, con lo cual, bueno, pues no... Casi nada, casi nada. Casi nada, no, no, desde luego que sí. Y nada, y ahí está el libro, pues Muéstranoslo, muéstranoslo. Pues mira, lo tengo aquí, así que ahí está. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la enfermedad, Sergio Rodríguez Cuadrado. Y nada, se puede adquirir en librerías, en Amazon, bueno, donde se quiera, sino en la propia página web de Ediciones Palabra también. Uh-huh. Y nada, bien. Y gracias gracias al libro, a la experiencia, pues voy compartiendo las maravillas que hace Dios en mi vida, ¿no? Pues en distintos medios, he salido en la radio, en la televisión, en varias páginas, en distintas páginas, me han hecho algún reportaje también, y ahí estamos. Y después de todo lo que has vivido, ¿cuál dirías que es la mayor enseñanza que Dios te ha dejado? Pues mira, para mí lo más importante de todo de lo que he vivido es haber notado y haber vivido, experimentado en primera persona el amor de Dios, no por el hecho de curarme, que también dices, oye, pues, pero más que eso es el hecho de haber notado en cada momento de las distintas etapas, de cada paso que íbamos dando, ver cómo Dios nos iba llevando de la mano, ¿no? Y eso me ha llevado a vivir agradecido. Yo lo que digo es que para mí la vida es un regalazo, todo lo que me pasa en mi vida es un regalo, y lo vivo así. Digo, disfruto cada cosa, por pequeña que sea, como si fuese un regalo, algo inmerecido, y entonces vivo en agradecimiento constante con Dios. Digo, joder, me levanto por la mañana y digo, gracias Dios mío que me acabas de regalar otro día más, cuando me tenía que haber muerto hace ya más de 20 años, ¿no? Hace 20 años, luego la otra que fue hace 6 años, 7 años ya, pues así lo vivo todo en un agradecimiento, ¿no? Veo que es un regalo y lo agradezco. Y luego, pues vivo también un poco del amor de Dios, me dejo querer por Dios. Eso, el tema es que te lleva, cuando tienes una experiencia así, te lleva un poco a la acción, ¿no? A devolver lo que esa felicidad, ese agradecimiento, eso de ese regalo, pues no te lo puedes callar y lo tienes que compartir y hablar de las maravillas, ¿no? que han pasado. Que no lo sabemos, a lo mejor tu misión era llegar a este punto, escribir tu libro,
hacer evangelización, comentarlo, inspirar a las personas, porque bueno, te han pasado tantas cosas que no has contado, desde los accidentes, desde incluso el novillo que te iba a dejar, vamos, en la despedida de soltero ya, vamos, seco en la misma plaza, y luego todas estas enfermedades, o sea que uno quiere pensar de, bueno, a lo mejor tenía yo una misión, algo, un proyecto divino, y no era tu momento y has llegado a hacer lo que tenías que hacer, que era escribir tu Sí, libro y ahora estar contándolo y evangelizando y dando pruebas también de que la oración, no solo personal como tú hacías, sino la oración en comunidad es fundamental. Que la sí. comunidad rezaba mucho por ti y es que la oración parece que la gente la tiene hoy en día como olvidada, como en desuso, como eso que ya no se lleva, eso tampoco es tan importante y es fundamental, es hablar con Dios. Sí, no, la verdad es que la oración es fundamental. A mí me hace gracia, bueno, yo vivo la fe dentro de una comunidad neocatecumenal, ¿no? Y una hermana de la comunidad me decía, dice, bueno, Sergio, tú estate ahí. Dice que nosotros, como a Moisés, te mantenemos los brazos arriba. Dice, entre todos te mantenemos los brazos arriba. Tú aguanta que entre todos te vamos a ayudar. Y digo, sí, sí, así. Y no, Así la verdad es que eso ha sido también fundamental, ¿no? El haberlo vivido de cara a Dios y para mí otra de las cosas importantes que he aprendido de todo esto es la esperanza en Dios, la esperanza en, en su amor, pero no porque me vaya a curar o no, sino el vivir con esperanza y el vivir de cara al cielo, porque yo lo tengo clarísimo, ¿no? Digo, vamos a ir, o sea, estamos hechos para el cielo. Nos falta decir que sí, ponernos en sus manos. claro. El tema es que bueno, que unos se irán antes y otros después. El momento yo creo que da igual que te vayas con 20 años que te vayas con 105. Lo importante es cómo te vas al Exacto. cielo, ¿no? Cómo te vas a morir. Y ahí estamos. En ese combate bueno, Claro. que todavía me tengo que seguir luchándolo, como todos. Y que a pesar de las Y pruebas, como te ha ocurrido a ti, en ningún momento, como tú decías, ni renunciar a Dios, ni enfadarte con Él, sino entregarte plenamente, confiar en sus designios y bueno, Él decide lo mismo que te lleva con Él o que tienes otra misión en la tierra. Pero eso es. es fundamental eso, las misiones, porque muchas veces nos pone entre la espada y la pared a ver cómo reaccionamos y hay que saber cómo reaccionar, como hiciste tú. Fíjate, Miguel, una cosa que a mí me pasó con el primer linfoma, yo le decía a mi mujer, digo, oye, pero ¿por qué Dios ha querido curarme? Digo, porque en el fondo es como se le ha antojado curarme cuando yo me tenía que morir, porque todo el mundo se muere de este linfoma. Digo, ¿por qué me he curado yo así milagrosamente un 24 de diciembre? Y mi mujer, pues a lo mejor simplemente para que seas un buen marido cristiano, un buen padre Sí, sí, cristiano, que le transmitas la fe a tus hijos y tal. Digo, a lo mejor es eso, ¿no? No lo sé. Yo, bueno, luego hemos ido viviendo el paso vida, o sea, día a día, el, la vida, ¿no? Y eso. Y las misiones, bueno, que el tema de la misión que estabas comentando, que cada uno sí. tiene una misión, pues que Dios lo va poniendo claro. A mí, por lo menos, me lo ha ido poniendo claro en cada momento qué misión era la que tenía que hacer. Aunque a lo mejor no me la ha aclarado cuando yo quería, sino que ha Claro. sido con los años, o sea, no al día siguiente, sino con los años. Y ahora, por ejemplo, una misión que yo veo que tengo clara es, bueno, primero rezar por gente, porque hay mucha gente que, bueno, me viene y me dice, ay, Sergio, como tú tienes mucho enchufe allí en el cielo arriba, dice, reza por este, reza por no sé quién, reza por... Entonces yo ya, al final, y eso me dijo un sacerdote, me dijo, oye, la gente ha rezado por ti por nombre. O sea, han dicho, por Sergio Rodríguez, Sí, para que... Dice, tú tienes que rezar por el nombre de cada persona que te lo pide. Entonces, al final en el móvil me he escrito, tengo una lista de toda la gente que me va pidiendo que rece y tengo una lista que, claro, cuando lo ven los demás, pues bueno, se sorprenden, ¿no? Porque pues es bastante larga, ¿no? Y entonces, esa es una de las misiones que digo, bueno, pues yo voy rezando por cada uno que están ahí, que rezo porque, bueno, si es la voluntad de Dios que se curen, pero más que eso, a mí yo lo que le pido a Dios por cada uno de ellos es que lo vivan en paz, que lo vivan de cara a Dios, que Dios tenga un encuentro personal con cada uno de ellos, que les toque el corazón, que no pierdan la esperanza. También que si, oye, que si se pueden curar, que se curen, ¿no? claro. Y luego la otra es muchas veces hablar también, la otra misión que tengo es hablar también, aparte de dar testimonio, que eso sí que Sí, lo hago siempre que me lo piden, la otra es
hablar con enfermos. Me pide muchas veces, dicen, oye, este enfermo está desesperado, le acaban de diagnosticar, oye, la enfermedad, la que sea, ¿no? Porque te importaría hablar con él y contarle, bueno, pues un poco darle tu testimonio, darle una palabra de esperanza, que tú lo puedes, le sabes dar una palabra de esperanza a los que, bueno, y entonces así, eso también es otra misión, que luego, Claro. que hay veces que esa misión me consume, porque yo cuando alguna vez he ido con alguna persona que se está muriendo literalmente y me dice, mira, es que tengo un cáncer con metástasis y me voy a morir, o sea, y me quedan ya nada, ¿no? A mí al final es como que Claro. me roban un poco de alma, ¿no? Porque se me va ahí un poquito de... Sí. Y es un peso, pero bueno, pero la verdad es que luego contento, ¿no? De poder llevarle una palabra y la gente, la verdad es que me lo agradece el poder transmitirles una palabra de esperanza, ya no de esperanza que se vayan a curar, sino de esperanza de ir al cielo, ¿no? Claro, sí, pero es que muchas veces las cruces que nos manda el Señor no son fáciles de llevar, pero las manda porque somos capaces de llevarlas. Y es tu caso, tú cuentas con una experiencia con... ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Qué consejo darías tú a aquellas personas que se sienten, pues, que han perdido el rumbo, que necesitan esa segunda oportunidad, que padecen una enfermedad complicada o con pocas expectativas? ¿Qué, qué se le puede decir? Pues claro, tú hablas desde la experiencia. Cuando uno habla de y no tiene esa experiencia, pues le pueden decir, ¿y tú qué sabes? Tú qué sabes lo que yo estoy pasando, pero tú que sí lo sabes, ¿qué le darías? ¿Qué recomendación? Pues yo creo que a mí el Señor ahí me va inspirando la recomendación a cada uno de forma Claro, personalizada, un poco, ¿no? personalizada. En función de las circunstancias que tiene, Sí, porque no es lo mismo una persona que tiene 60 años o 80 a una persona que tiene 20 años o a la recomendación que le puedo dar a una madre que se está muriendo su hija de 7 años de un sí, cáncer. Pero así de forma generalizada, yo lo que intento transmitir a la gente es que vean cómo Dios les ha querido en su vida, independientemente de la enfermedad, ¿no? Que todo el mundo tenemos muchas cosas que podemos agradecer de nuestra vida, muchos regalos que nos ha hecho el Señor, de todo, desde poder nacer hasta la familia que tenemos, hasta los amigos, el trabajo, bueno, el colegio, si es un estudiante, la universidad, muchas cosas que podemos agradecer. Que la enfermedad al final, pues bueno, es algo de lo que se vale el Señor, que no entendemos, para sacar un bien mayor. Y que luego también es cierto que el morirse, todo el mundo siempre se quiere morir tarde, ¿no? Cuanto más tarde nos muramos, mejor. Digo, pero en el fondo eso da igual. Yo lo tengo muy claro, digo, yo me voy a morir, en algún momento me voy a morir y yo estoy preparado para morirme mañana. Que eso es una cosa muy importante, digo, sí, que nada, la gente no está preparada para morirse mañana ni para morirse hoy. efectivamente. Digo, tenemos que estar preparados para morirnos en cualquier momento. Pero ¿cómo nos tenemos que morir? Pues eso, de cara a Dios, agradeciendo, porque yo una de las cosas que aprendí en este proceso es, me voy a enrollar un pelín más de tu pregunta, pero es que a mí me gustó muchísimo lo que aprendí y es cuando me tuve la cornada de la vaquilla aquí en el Sí, cuello, me llevaron, estaba a 40 kilómetros de Madrid, me llevaron en coche a Madrid y en ese momento yo pensaba, digo, bueno, aparte había ido a un centro médico, no me vieron la profundidad de la cornada, me pusieron un vendaje compresor y nos fuimos en coche allí. Además, bueno, que tardamos un montón en llegar. Y yo iba pensando, ¿seré tonto? O sea, digo, no hay gente, o sea, una persona tan tonta como yo que se vaya a morir por hacer el idiota. O sea, porque si te mueres dando la vida por otra persona, dices, bueno, claro, pues un héroe, un santo, yo qué sé, ¿no? Pero morirte porque te has puesto delante de una vaquilla a hacer el idiota no tiene ningún sentido. sí, Entonces, en ese momento yo pensé, digo, me voy a morir. Es muy posible que me pueda morir, o sea, que se me haya rozado la carótida, que se reviente y me dé sangre en cuestión de medio sí, minuto. Y en ese momento pensé, digo, ¿cómo me quiero morir? Y me acordé de mi abuela materna, que ella le diagnosticaron un cáncer de páncreas, le dijeron que tenía 20 días de vida y el día 20 se murió. Así tal cual. Y ella, cuando la hospitalizaron, cuando le dijeron que le quedaban 20 días, la hospitalizaron y ella todos los días daba gracias a Dios por todo. Y yo en ese momento, cuando iba en el coche ahí al hospital, agarrándome el cuello, apretando, diciendo, a ver si que no me dé sangre,
me acordé de eso y decía, digo, pues Okay. yo me quiero morir con esa actitud, ¿no? Con una actitud de agradecimiento, de estar contento con Dios y diciendo que, oye, que lo ha hecho bien, que Dios no se ha equivocado en mi vida, que las cosas que me ha dado son buenas y que todo ha sido para mi bien, ¿no? Porque en el fondo yo creo que muchas cosas Dios las manda o las permite que nos pasen para encontrarse con nosotros. Pues sí. Entonces, en ese agradecimiento y en esa forma de cómo quieres morir y cómo quieres, se refleja en cómo quieres vivir también, es lo que yo intento transmitirle a la gente que está enferma. Decirle, mira, tú estás viviendo un momento duro, no, durísimo. No se entiende. Si no pasas por ahí, no se entiende. Pero tienes que ver que también has tenido momentos muy buenos. Tienes que hacer memoria de todo lo bueno que has tenido en tu vida, de lo bueno que ha sido Dios contigo, que tú ahora mismo a lo mejor puede que no le veas. Pero todo eso es un bagaje que tienes, una historia, una mochila que Dios te ha puesto, que te ha dado y que tienes que sacar en este momento, ¿no? Y que con eso también puedes hacer, con esa enfermedad, puedes hacer un gran bien hacia los demás. Claro. Desde ofrecerlo, hay gente que a lo mejor no es espiritualmente practicante, por Sí. decirlo de una manera, ¿no? Sí. Que a lo mejor no es capaz o no puede o no sabe ofrecerlo para el bien de otros, pero sí que puede transmitir alegría a los que le rodean, transmitir que la vida tiene un sentido y que la vida, pues bueno, que hay que vivirla en alegría, no renegando y Claro. despotricando. Entonces, pues, en ese sentido es en lo que yo intento, pues, ayudar y acompañar, porque es cierto que he acompañado a ya no a pocas personas a morir y bueno, estoy ahí con ellos, les haces compañía, les escuchas, les haces la vida más fácil, ¿no? En ese trance y, y ahí Sí, estamos. y hablando contigo se ve que tú transmites esa serenidad, esa paz que quizá te da también la confianza en Dios, que muchas veces es necesario. Que hay Mm, personas que lo que tú dices, si no tienen fe, no tienen esa confianza en el Señor, pues muchas veces no se van ni con serenidad ni con paz, que es fundamental, ¿no? Que es lo que nos da la fe. sí, 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 no. Y luego hay gente, por ejemplo, que a mí cosas que me han llegado es que hay gente que no se queda indiferente con todo lo que ve. O sea, cuando ve a un enfermo y cómo actúa, no se queda indiferente. Conmigo, por ejemplo, ha habido gente atea que ha rezado Padre Nuestro por mí, en Pues, familia. fíjense. Imagínate, ¿no? No porque yo sea fantástico, no, sino que Dios ha valido de la situación que yo Claro, vivía para tocarle el corazón a unos y decir, oye, pues mira, reza un Padre Nuestro, que eso, como decía uno, dice, eso se lo lleva en el, en el expediente al cielo, ¿no? Cuando llegan pues ahí sí, al cielo y dicen, mira, mi expediente, aquí está, ¿no? sí, sí, sí. Oye, pues es que ha habido gente que se acerca a Dios, hay gente que Dios le toca el corazón y, y tiene muchas maneras de acercarse a Dios. A lo mejor es el primer contacto que tienen a través de un enfermo. Y entonces, cuando yo hablo con un enfermo, digo, oye, ten en cuenta que a lo mejor estás en el punto de mira de mucha gente y te están mirando y puedes hacer un gran bien. Y luego les intento dar el consuelo de eso, que todos nos vamos a morir y que lo importante es ir al cielo y que dejémonos de tonterías, que al final estamos hechos para ir al cielo, que es donde vamos a estar bien. Que en parte, si lo pensamos fríamente, dices, pues cuanto antes me vaya, mejor. Sí, sí, sí. Aquí estamos de paso y luego tenemos que peregrinar hacia nuestra verdadera morada, que está con el Señor. Así que no hay que tenerle tampoco tanto apego a lo mundano, que nos espera lo divino, que es muchísimo mejor. Bueno, Sergio, yo creo que ya el tiempo, como siempre, nos ha adelantado. Yo sé que también tienes tú muchas cosas que hacer. Nos has hecho un huequito ahí in extremis, que te lo hemos pedido y tú con muchísimo cariño nos has dicho que sí. Así Claro que que no sí. queremos robarte más tiempo. Ha sido una charla espléndida. La verdad que hemos estado muy a gusto. Nos ha gustado mucho lo que nos has contado. Ha sido espectacular, un caso increíble, todo lo que te ha sucedido. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. A aquellas personas que les haya gustado, pues como siempre decimos, pues que den like, que se suscriban, que compartan esta historia tan impresionante, que comenten todo lo que quieran y si tienen muchas preguntas, pues otro día quedamos otra vez con Sergio y que nos Claro que sí. responda todas las preguntas, todas las dudas que pudieran tener.
Cualquier cosa que queráis que comente, porque esto da para hablar mucho tiempo. Hemos estado al final una hora como mucho, y da para hablar mucho. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que me queráis transmitir, pues volvemos a quedar, me lo mandáis o como queráis. Retomamos y hacemos un extra de preguntas, porque yo lo he querido también ir muy rápido, porque eso que tenías compromisos hoy, pero si hace falta, pues otro día quedamos y... Yo encantado. Y hablamos con todas las personas que nos oyen, que puedan tener cuestiones, dudas, casos prácticos, lo que les surja. Bueno, pues darle las gracias a todos, sobre todo a ti, muy especialmente, Sergio. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos un huequito. Y... Gracias a vosotros por la labor que hacéis, que es fantástica, que evangelizar en las redes es fundamental ahora mismo. O sea que muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Como decimos siempre, pues que Dios les bendiga, les proteja, les guarde. Llave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.